Hola, ¿qué tal? Saludo con mucho gusto a quienes nos están viendo. Espero se encuentren muy bien. Mi nombre es Mariana Cruz, psicóloga de la Facultad de Estudios Superiores Iztacala de la Universidad Nacional Autónoma de México, en donde estamos desarrollando el proyecto Psicología en América Latina, coordinado por el doctor Marco Eduardo Murrueta. En esta ocasión, tenemos el gusto de estar con el doctor Ignacio Morales Hernández, destacado psicólogo mexicano, a quien le agradecemos la oportunidad de esta entrevista. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo se encuentra? Muy bien, muy buen día a todos ustedes. Gracias. Nos da mucho gusto que haya aceptado esta entrevista. Y bien, el doctor Ignacio Morales Hernández es licenciado en psicología, profesor investigador de tiempo completo de la Facultad de Ciencias de la Conducta de la Universidad Autónoma del Estado de México, diplomado en investigación educativa, diplomado en psicometría y evaluación psicológica, diplomado en formación terapéutica, maestro en educación media superior y doctor en educación. Algunas de sus áreas de interés son los sujetos y actores de la educación. Entre sus distinciones, cabe mencionar que ha sido presidente de la Asociación Mexicana de Alternativas en Psicología en el Estado de México, presidente del Colegio de Profesionales en Psicología del Estado de México, miembro fundador de las asociaciones denominadas Asociación Latinoamericana de Psicología, ALFEPSI, de la Unión Latinoamericana de Entidades de Psicología, ULAPSI, del Consejo Mexicano de Psicología, CMP, y de la Federación de Barras, colegios y asociaciones de profesionales en el Estado de México, FECOBAM. Además, se ha desempeñado como perito particular en materia de la psicología de 1990 a la fecha y como terapeuta de 1982 a la fecha. Bueno, doctor, para comenzar, me gustaría preguntarle, ¿cómo ha estado durante esta etapa de la pandemia? ¿Qué ha significado para usted en lo personal y en lo profesional? Muy bien, pues en mi facultad te debo de decir que primero, en esto de la pandemia, primero nos enfrentamos a un paro estudiantil en febrero. Exactamente en las primeras semanas de febrero, nuestra facultad, a través de los estudiantes, pues tomaba la facultad como una lucha por defensa de las mujeres. Y estábamos en el proceso de paro sin actividades laborales cuando nos sorprendió la pandemia en marzo. Entonces ya se juntó el paro estudiantil con la pandemia y pues fui muy respetuoso yo como docente de esta facultad en ese paro estudiantil porque era por la defensa de las mujeres. Y peor aún en el COVID, pues ni modo que nos pusiéramos ahora sí difíciles, ¿no? Claro que no, muy respetuosos en las estrategias que se plantearon a nivel nacional del COVID, que obviamente pues, causaron un trastorno en la cuestión escolar. Para nosotros primero fue el paro y luego fue la pandemia, y esto vino a desarrollar una serie de actividades de las que no pensábamos y no estábamos preparados para enfrentarnos en esta nueva forma de educar. Así es, como sabemos, pues la pandemia trajo muchos cambios, entre ¿Sí? ellos la modalidad en la que se ha enseñado. Y cuénteme, ¿usted cree que existen oportunidades de innovación con la educación en línea? Sí, mira, claro que sí. La educación en línea o a distancia, como la quieran entender, no es nueva en México, no es nueva en el mundo. Hay que recordar que en Inglaterra la educación a distancia se trabaja desde 1960. En México, desde 1970, y es precisamente la UNAM la que tiene los primeros programas educativos a nivel superior para la enseñanza a distancia. Yo creo que hoy por hoy, esta pandemia nos trajo la alternativa de probar muchas alternativas, muchas modalidades para fortalecer este tipo o modalidad de educación que tenemos ahora con esta pandemia. Ok, dentro de estos cambios que se han presentado en estos tiempos, pues vemos que hay tanto cosas buenas como cosas malas, ¿no? ¿Sí? Entonces, ¿cuáles cree usted que serían las ventajas y las desventajas de esta nueva modalidad en línea para el aprendizaje de los estudiantes en los diferentes niveles escolares?
Sí, mira, la ventaja que observo es el tiempo que se invierte en el aprendizaje, la información en la red, que es muy amplia, ahora sí está muy disponible, y el uso de los dispositivos móviles hoy en día. Los estudiantes, pues muchos trabajaron con sus celulares para esta modalidad, otros pues obviamente con sus computadoras en casa, y otros pues tuvieron que irse a los famosos ciber por la cuestión económica. Es decir, hay muchas alternativas de una educación a través de la distancia, pero veo desventajas, muchas, y una de ellas es la falta de madurez y responsabilidad del estudiantado para esta modalidad, porque era muy tradicional que los profesores que comenzamos a trabajar, pues a través de las plataformas de nuestra universidad, nos pedían que los alumnos no abrieran las cámaras y cerraran los micrófonos, pero pues de repente era como estar adivinando, a ver, fulanito, ¿estás ahí? Menganito, ¿estás ahí? Sutanito, ¿sí te encuentras en la clase? Es decir, no había una responsabilidad y una madurez del estudiantado para esta estrategia. La otra desventaja es que a los profesores pues nos sorprendió una pandemia, primero a nosotros un paro estudiantil y luego la pandemia, en el asunto de que no estábamos capacitados para impartir cátedra a través de la educación en línea. Realmente una gran mayoría de profesores pues nos vimos, ahora sí, en la improvisación, en el manejo de las famosas redes, que aunque ya las utilizábamos, pero las utilizábamos para otras actividades más cotidianas, más en el diario quehacer de los trabajos que fuera de la docencia o de la cuestión profesional. Es decir, nos sorprendió a todos, y esa desventaja también la vi en la economía. ¿Por qué? Porque una gran cantidad de nuestros alumnos son de bajos recursos y pues no tenían dinero, no podían pagar el internet, algunos solamente pagaban una cantidad para su teléfono. Es decir, el problema económico se vio plasmado en esta pandemia. Esa es una gran desventaja. Por la cuestión técnica, pues hay muchas posibilidades de implementarla. Ok, muchas gracias. Pasando a un poco del lado de su trabajo, en la publicación de su artículo Desarrollo de la Psicología en la Educación Superior del Estado de México, se menciona que en el periodo de 2013-2014 ¿Sí? no existía información actualizada acerca de las licenciaturas en psicología en las diversas instituciones de educación superior en el Estado de México. ¿Sí? En el 2022, actualmente, ¿usted considera que esta situación ha cambiado? Mira, no creo, no creo que haya cambiado, te soy honesto, y veo que sigue una actividad sin control en la formación de los psicólogos, especialmente en el Estado de México, que es donde yo radico. Hay implicaciones que son muy diversas. Una de las más importantes es precisamente el ejercicio de la profesión sin un control normativo, sin un control legislativo, y mucho menos en la educación, en instituciones que vemos que la mayor parte de instituciones, por lo menos en lo que tengo en la investigación en el Estado de México, pues es que hay muchas instituciones de tipo privado y a ellas no se les solicita nada más que tener una instalación y pues lo que ellos quieran enseñar. Es decir, eso crea una multiplicidad de modelos, de teorías, de estrategias de enseñanza que forman egresados que después tienen que buscar empleo y se enfrentan a una realidad que no era la que les enseñaban en la escuela. Esa es la parte que yo analizo en esto de la pregunta que me haces. Ok, ¿y usted qué cambios propondría para mejorar la calidad de la formación de los psicólogos en México y en América Latina? Mira, esa es una pregunta interesante. Mi opinión ya de muchos años de trabajo es que hace falta una regulación del servicio y la práctica profesional. ¿Por qué? Porque hay muchas profesiones, muchos profesionales de otras áreas que hablan de psicología. Puedes ver la televisión, el radio, puedes ir a conferencias a donde un ingeniero, un contador, un médico, un abogado
cualquier gente habla de psicología sin tocar siquiera una formación seria o una argumentación sólida. Es decir, tenemos muchos problemas en la profesión porque es un campo invadido de otras actividades profesionales. No hay una cuestión jurídica, no hay una cuestión normativa y mucho menos hay una organización única a nivel nacional que regule el ejercicio profesional del psicólogo. Por ejemplo, en Europa pues hay una organización internacional, en Estados Unidos, todo el mundo conocemos la famosa APA, ¿verdad? Que regulan ciertas actividades a nivel profesional, pero en México no, en México hay muchas organizaciones, cada una jalando por, ahora sí, como Dios les da a entender, como dicen a nivel nacional, pero pues no hay una observancia legislativa, no hay una observancia normativa y obviamente mucho menos una forma curricular común o única. ¿Qué cambios yo propondría a México y a América Latina? Pues los mismos que pasaron en Europa en la década de los 70s y 80s, unificar los sistemas educativos, así como está la famosa CINE a nivel europeo, la clasificación internacional de la normatividad educativa. En México y en América Latina debería haber así una clasificación latinoamericana de educación, especialmente en el área de psicología, que es la que a mí me compete, y que pudiera de alguna forma, regular la enseñanza, el control de las escuelas y por otro lado, el control del ejercicio profesional, porque vemos que en algunos lugares, por ejemplo aquí en Toluca, donde yo estoy radicando, alrededor de la terminal hay mucha publicidad de lecturas del tarot, lecturas de las cartas, lectura del café, limpias, adivinanzas. Es una gran cantidad de publicidad en que la gente cae, pero pues obviamente es pues, solamente por una cuestión de dinero, pero se confunde la actividad profesional del psicólogo, ¿verdad? Entonces, mucha gente cree que el psicólogo también es un adivino, o es un lector de cartas, o es un limpiador, como dicen, de las almas. Pues así como extremo, pues no, y ahí es a donde yo creo que hace falta en 3 puntos importantes: regulación de las escuelas, regulación del ejercicio profesional y una cuestión curricular común. Eso es lo que yo sugeriría o propondría a nivel de una estructura psicológica. Sí, como lo mencioné, existen diversas organizaciones, diversas instituciones. Y entre estas, ¿usted considera que hay alguna que tenga mayor calidad en la formación de psicólogos? Bueno. Primero, obviamente, yo no estoy de acuerdo que se toque el argumento de calidad en la educación. ¿Por qué? Porque no formamos piezas, no formamos materiales, no formamos productos que se vendan o se compren como mercancías. Las universidades formamos, de alguna manera, seres humanos profesionales que deben atender a otros seres humanos, y esa formación precisamente es la que yo creo que debemos de vigilar mucho. El trato humano nos obliga a hablar no de calidad, sino tal vez de una formación más cercana a la cuestión humanística, un poco más al entendimiento, a la comprensión humana, que obviamente en esta sociedad es cada vez más solicitado el servicio de la psicología. Sobre todo lo vimos con la pandemia. Se presentaron una gran cantidad de dificultades que los psicólogos tendríamos que atender, pero por historia y por tradición siempre va a haber instituciones que se mencionan como las más importantes. Ya no quiero decir las de mayor calidad, no, sino las más importantes. La noticia de esta semana, de estos días de ayer y antier, es que la UNAM hoy es una de las instituciones más importantes de América Latina y del mundo. Les guste o no, estén de acuerdo o no, los que no acepten a la UNAM como una institución educativa de alto nivel. Hoy se conoce que la UNAM
llegó a un lugar extraordinario en estas áreas, precisamente en las áreas humanísticas, en las áreas del trato humano, del trato social. Y obviamente la UNAM tiene sus derivados, Iztacala, Zaragoza, que son instituciones que tienen psicología y que al ser obviamente del origen, pues primero conocimos como derivados propiamente, ahora ya son instituciones que se han desarrollado por su propia cuenta, pero pertenecen a la UNAM. Hoy por hoy la UNAM es la madre de todas las instituciones, les guste o no, estén de acuerdo o no, acepten o no, es una institución de alta calidad académica, profesional, de distinción, de investigación, de promoción y de una serie de actividades que vale la pena reconocer. En este sentido, pues para mí esa es una parte importante. Por eso digo, no se habla de calidad. La palabra calidad está asociada a estas cuestiones de compraventa, de productos, de fabricaciones, de empresas, que vienen obviamente de la Organización Internacional del Trabajo, de la UNESCO y de todas esas organizaciones que lo único que hacen pues, es fomentar la cuestión económica en el mundo, pero yo no estaría de acuerdo con esto, es decir, hay más alternativas, hay mejores opciones en el mundo de formar profesionales y sin tocar esa palabra de calidad. Creo que sería más formación humana o formación profesional. Muy bien, también hablábamos de la unificación del plan curricular como una de sus propuestas para mejorar la educación. ¿Considera usted posible que se forme a los psicólogos en una sola área de la psicología? Es decir, ya sea psicología clínica, psicología organizacional, psicología social. ¿Y cuáles serían las ventajas y desventajas de esto? Mira, esa es otra excelente pregunta, pero te quiero comentar que cuando yo egresé en 1979 de mi universidad, para poder titularnos, planteamos con 4 compañeros, ahora es un doctor, el doctor Adolfo López Suárez, la maestra Guadalupe Parra Dávila y el doctor Luis Alfonso Guadarrama Rico, ahora ya son grandes personajes. En aquel tiempo éramos estudiantes recién egresados y entonces también planteamos una investigación a nivel nacional. Esta investigación a nivel nacional la conoció la que entonces vivía, la maestra María Luisa Morales Castillo, que era profesora de la UNAM, con la cual yo tuve vínculos de trabajo como estudiante en el área de psicometría. Y entonces a través de ella hicimos un convenio entre la Universidad del Estado y la Universidad Nacional para que nos apoyaran con becas en ambas instituciones para realizar una investigación en la que conociéramos cuántas escuelas de psicología había a nivel nacional. Te debo comentar que en 1979 el CNEIP tenía 29 escuelas oficialmente registradas, no había más. Pero nosotros comenzamos a visitar todos los estados de la República investigando en dónde había escuelas de psicología bajo ciertos parámetros, es decir, su sistema curricular, su sistema de evaluación, los objetivos que perseguía y el tipo de sistema curricular con el cual trabajaban de manera sintética. Y entonces planteamos esa investigación con la cual obtuvimos la licenciatura. Pero visitando todo el país nos dimos cuenta que no estaban registradas muchas escuelas. Cuando terminamos la investigación, ya para 1980, resulta que encontramos que había 59 escuelas en todo el país. Es decir, si tú observas en el trayecto del año del 79 al 80, de 29 encontramos 59 escuelas a nivel nacional, estado por estado, de la República Mexicana. Esta investigación se publicó en 1980, a finales de 1980, por parte del CNEIP, que es el Consejo Nacional de Enseñanza e Investigación de la Psicología en México. Y precisamente con eso obtuvimos nuestro grado de licenciados en psicología. Esta investigación es muy amplia, está publicada, es un documento muy extenso, con fotografías, con entrevistas que hicimos a los directivos y analizando precisamente qué era lo que se enseñaba
en esa época, en 1979, 1980. Ahora sí lo vemos, pues esto ya explotó. Es decir, en la investigación a la que tú te referías, que es otra investigación que realizamos aquí en el 2013, el 2014, era ver cómo estaba la psicología en el Estado de México y especialmente enfocada a la parte educativa, a la educación superior. Resulta que encontramos que en el Estado de México, en 2013 2014, existían 133 escuelas, de las cuales 105 estaban registradas en el sistema federal. 10 eran en el Estado de México, registradas en el sistema educativo del Estado de México. 7 estaban incorporadas en el sistema de la UNAM y 11 escuelas estaban reconocidas por la Universidad Autónoma del Estado de México. Esas 133 así se desglosaron en esta investigación. Increíble. 133 en el territorio del Estado de México, en todos los municipios del Estado de México, en repartidas cada una de ellas. Ahí es precisamente donde yo veo la primera investigación del 79, cómo explotó de 29 a 59, es decir, 30 escuelas en un año. Y en mi Estado de México resulta que hay 133. Nada más en ese año, en el 2013-2014. Yo a veces le digo a los estudiantes que las escuelas de psicología y los Oxxos son casi iguales. De repente ves que aparece un Oxxo en una esquina de la nada, pues así aparecen escuelas de psicología en el Estado de México, en cada esquinita. ¿Qué enseñan? No lo sé, más bien dicho, sí lo sé, pero me parece que se está corriendo un grave peligro a nivel nacional, porque no hay formas de control, no hay formas de tener ese crecimiento espantoso. ¿Qué planteo yo en todo esto de estas investigaciones como producto del trabajo? Pues que hay una gran necesidad de formar un plan curricular, un sistema curricular común que ya te mencioné, que obviamente puede ser primero en México y a lo mejor después tocar América Latina. Pero también yo lo considero que esto es una utopía. ¿Por qué? Porque dada la cantidad de enfoques que tiene la psicología, y tú lo mencionabas, es decir, ¿qué se puede enseñar? Clínica, organizacional, social, ¿qué se enseña en las escuelas? Obviamente, por ejemplo, Iztacala, cuando yo era estudiante, era la escuela conductista, ¿verdad? Tradicionalmente. Ahora ya no lo es. Ya su esquema teórico, pues obviamente fue desarrollándose en otros ámbitos. Pero conocí la escuela de Veracruz, donde estuvo Emilio Rives en los 70s, y era una escuela que realmente tenía un enfoque 100% conductual. Conocí la Ibero, conocí la UNAM en los 70s. Es decir, había cierto predominio en escuelas públicas. Privadas eran contadas, porque ya estaba la Iberoamericana. Dentro de las escuelas privadas ya era una escuela reconocida porque se crea en los años 50, pero no era un aplastamiento total. Ahora ya estamos aplastados, las escuelas públicas están aplastadas por la gran cantidad de escuelas privadas o de ingresos comunes, como le llamo yo, y precisamente por eso digo que esto puede ser una utopía por la cantidad de enfoques que han proliferado. Te conozco escuelas privadas que dicen que dan puro psicoanálisis, no porque yo critique el psicoanálisis en sí mismo, ¿no? Pero es como un área nada más. Hay escuelas de psicología que se anuncian como formar psicólogos generales. Hay otras que se anuncian como psicólogos clínicos. Y cada escuelita, pues por la cuestión económica, hace su publicidad para recabar gentes, para recabar estudiantes, y eso es lo que ha proliferado, eso es a lo que yo me refería como una falta de control absoluto y total en el manejo de las instituciones educativas que han proliferado y que, pues el argumento científico, pues pienso que está un poco alejado, por eso yo digo que esto es una utopía, pensar que hay algo que pudiéramos enseñar
Se pueden hacer estudios comunes como lo hicieron en Europa. En Europa, la organización, la EUROPSI, que es precisamente la que organiza la estructura curricular a nivel europeo, pues sí tiene bien en claro qué enseñarle a los psicólogos en Europa, porque estudian el campo económico, estudian el campo social, estudian el campo político, estudian el campo de la teoría y de la ciencia, y entonces se construye un currículum para la mayor parte de escuelas en Europa. En Estados Unidos, como todo el mundo conocemos, la APA, pues en cada localidad, en cada distrito, pues tiene un control absoluto de los psicólogos. De hecho, si usted recuerda, los psicólogos con el Tratado de Libre Comercio, ha sido bien difícil que trabajen libremente en los Estados Unidos porque no pasan, no aprueban los exámenes que la APA plantea, ¿sí? Y entonces, pues da mucha pena, me apena mucho decirlo públicamente, pero pues creo que yo creo que contados los psicólogos con una mano y nos sobran los dedos de quien ha aprobado los exámenes de tipo profesional para trabajar en los Estados Unidos como psicólogo, aclaro. Entonces, no es posible, es decir, hay una gran dificultad en México de formar profesionales por la gran diversidad teórica que existe actualmente. Por ejemplo, yo le decía a usted que es de Iztacala, pues la historia los marcó como los conductistas, ¿sí? Marco Murueta es precisamente uno de los psicólogos que fue modificando la estructura. Hoy es un excelente profesional, un líder de la psicología para México y para América Latina, reconocido obviamente por su distinción y su actividad. Pero pues hemos cambiado. Ahora tenemos escuelas de psicología en instituciones de tipo privado, de alto prestigio, como dicen, como el Tecnológico de Monterrey, donde se destacan los psicólogos industriales, ¿verdad? En otras escuelas se destacan como psicólogos clínicos por su misma formación, que a veces tienen un enfoque un tanto teórico y cargado más a la parte psicoanalítica y a veces plasmados de cierta tendencia, pues si se quiere decir religiosa, pero pues hay que tener cierta precisión. Como que estamos en el límite de la discusión de qué es la ciencia psicológica en nuestro país, y entonces nos estamos jugando el asunto de qué enseñar, qué predomina en México, y vemos que hay escuelas pues de todos los estilos, de acuerdo a las teorías, obviamente, que la misma psicología ha proliferado, las mismas teorías que nosotros mismos enseñamos. Y el peligro es que a veces los psicólogos enseñan o dan cursos a otros profesionales, y yo conozco mucha gente en el Estado de México que fue a tomar un cursito de, no sé, de 20 días y ya se dedican a dar terapia, y les preguntas qué profesión tienen, a veces son profesores de primaria, a veces son médicos. Sí, conozco un médico que en una conferencia no sabía que yo era psicólogo, y él diciendo, no, yo doy terapias, yo soy una persona y yo puedo hacer tratos con sus hijos, y mi teoría es tal teoría, y yo me preparé y me formé. Obviamente cuando le pregunté, perdón, ¿en dónde se formó? Resulta que tomó un pequeño cursito que impartían en una institución, pero como él es médico, ese cursito le dio la facultad, según él, para dar terapia, y ahora da terapias. Entonces, ese es uno de los problemas que tenemos. Por ejemplo, en el estado de México, no hay una regulación, porque un gobernador hace ya algunos años suprimió la ley de profesiones y pasaron la ley de profesiones, o más bien dicho, las actividades profesionales, a un código administrativo del gobierno del Estado de México. Y entonces se creó un desorden en el Estado de México generalizado. No hay quien regule ese trabajo. Acuérdese que Iztacala está en el Estado de México, aquí entre nos. Iztacala no es Distrito Federal. Sin embargo, algunas gentes se sienten del Distrito Federal. ¿Por qué? Porque el Estado de México, conurbado con el Distrito Federal, a veces una calle
pues es el límite del Estado de México y del Distrito Federal, pero yo recuerdo mucho que muchos estudiantes, muchos jóvenes de Iztacala se sienten del Distrito Federal y resulta que no. Iztacala está asentada en el Estado de México, en los Reyes Iztacala, precisamente, de ahí viene su nombre. Eso es algo que debemos entender, es decir, los límites territoriales a veces juegan un papel predominante en lo que hablábamos hace rato de lo que usted me preguntaba como calidad educativa. Resulta que muchos estudiantes del Estado de México quieren irse al Distrito Federal, a México, a la UNAM, porque consideran que es una institución de mucha calidad, y lo es, desde luego, hace rato lo decía, lo es. Pero pues tenemos una universidad en el Estado de México desde la década de 1800 y autónoma desde la década de los 50. Tenemos una población en la Facultad de Ciencias de la Conducta, de la que yo pertenezco, de 2000, para cerrar con números, 2,700 estudiantes. Ya no somos escuelas pequeñas, somos gigantescas. Sin embargo, todavía, pues mucha gente no cree, no certifica, porque no hay un denominador común, que era lo que planteaba yo. Es decir, si hubiera un denominador común, daría lo mismo estar en el Distrito Federal, en Toluca, en Michoacán, en Guerrero, en Oaxaca. No sé si me explico, porque ya habría una unificación de la enseñanza y la formación de los psicólogos. Obviamente algunos me discutirán, a lo mejor las regiones tienen ciertos detalles, sí, pero ahí entraría lo que yo planteo también, que terminando la formación general, pueden tomarse ya las especialidades, que era lo que usted me preguntaba. Entonces, primero formar psicólogos generales, como los médicos, como los abogados, algo similar, y luego ya la especialidad. Por ejemplo, los abogados ya se especializan después de que terminan su grado general, ya se especializan en una materia, o los médicos, ¿verdad? Terminan primero siendo médicos generales y después van a su especialidad, cardiología, neurología, ginecología, y ya son especialistas. En el caso de los psicólogos, no tenemos una formación general única, y a veces de una escuela, conozco escuelas aquí en el Estado de México que estudian 3 años, solamente los sábados, como les digo, no se mueren y salen titulados. Y después ya dicen que son terapeutas y que son psicoanalistas, y hasta se ponen el título de psicoanalistas. Y la pregunta es, ¿quién les formó en un área de especialidad tan compleja, tan difícil, tan elucubrada como pudiera ser el psicoanálisis, ¿verdad? O hay otros que dicen, es que yo me fui a la escuela fulanita de tal y ahora yo soy un terapeuta cognitivo-conductual. Perfecto, qué bueno. Pero resulta que son apenas psicólogos recién egresados. Entonces creo que después de eso vendría la especialidad, que ya pudiera ser especialidad en clínica, especialidad en organizacional, especialidad en psicología social, especialidad en laboral, especialidad en jurídica, es decir, en cada área de las que la psicología sí requiere un dominio más amplio, tal vez con mayor experiencia, con mayores capacidades intelectuales. Por eso yo decía, esto es utópico, por la cantidad de teorías y las instituciones que obviamente han proliferado en nuestro país y que pues causan dificultades en la organización y en la estructura porque hay mucha diferenciación. Esa es mi opinión. Sí, es muy interesante esto que nos comenta, ya que, bueno, los psicólogos se enfrentan a muchas problemáticas, entre estas, las que comentan, ¿no? De su formación, la diversidad de enfoques. ¿Correcto? eh, Así es. Usted, ¿cuáles fueron los principales desafíos a los que se enfrentó al salir al campo profesional como psicólogo? ¿Qué crees? Que ya te estaba yo contando hace unos minutos que en mi caso pues, soy de las primeras generaciones de formados en psicología, precisamente cuando la UNAM está cambiándose a su lugar que ocupa hoy actualmente ahí en Avenida Universidad y ahí se me olvidó la otra calle, bueno, eh, el domicilio que tiene la UNAM en psicología actualmente. Cuando la escuela estaba cambiándose, nuestra escuela iba naciendo
Nosotros tuvimos de profesores al doctor Luis Lara Tapia, María Luisa Morales, a una gran cantidad de psicólogos de esa época, de brillantes psicólogos mexicanos. Pero, pues obviamente al egresar, nuestro campo era abierto. Yo no me tuve que enfrentar a ningún problema como ahora los jóvenes se enfrentan. ¿Por qué? Porque yo tuve otros desafíos profesionales, porque soy primera generación en esta escuela. ¿A qué me enfrenté yo? Al choque que había en mi universidad en las cátedras de psicología. Resulta que las cátedras de psicología de mi universidad las impartían sacerdotes, médicos, filósofos, todo tipo de profesionales, porque no había psicólogos. Cuando nosotros egresamos como estudiantes, obviamente pues nos tuvimos que enfrentar a ese tipo de personas. Y a enfrentar hablo académicamente, de manera no personal, sino por ocupar la cátedra. Yo soy profesor precisamente de la preparatoria de la Universidad del Estado de México desde 1976 en el área de psicología, porque tuvimos que ir quitando profesores que eran filósofos, sacerdotes, médicos, y dejar el campo a los que éramos psicólogos en formación en aquel entonces. Esa es una lucha que se ganó con el conocimiento de la psicología, con la formación, con la elaboración de planes curriculares, porque luego nos tocó elaborar un plan curricular para nuestra universidad en el bachillerato y lo llamamos Bachillerato de Ciencias de la Conducta, porque nuestra facultad en 1977 recibía el nombre legal de Facultad de Ciencias de la Conducta. Ese es el nombre que tiene nuestra facultad. Y solamente crecía con una licenciatura. Ahora ya tenemos otras licenciaturas más por ser facultad. Tenemos la licenciatura en Educación, la licenciatura en Trabajo Social y la licenciatura en Cultura Física y Deporte, que de acuerdo al conocimiento de esta universidad forman parte de las ciencias de la conducta. Entonces, en esa época en la que yo egresé, que era el 79, pues yo ya tenía empleo. Desde estudiante, desde 1976, yo ya tenía empleo, ya me pagaba bien la universidad por dar cátedras en la preparatoria, aunque seguía siendo yo estudiante de la licenciatura, yo ya era profesor en las preparatorias. Y entonces, si tú haces la cuenta, de 1976 a la fecha soy docente de esta universidad. Increíble, casi 50 años de profesor formando psicólogos. Y al hablar de ese plan curricular que te decía yo que hicimos el bachillerato de Ciencias de la Conducta, ese bachillerato era único, especialmente para entrar a psicología. No se permitía que entraran otros. Cuando yo entré, entrábamos con bachillerato de Ciencias de la Salud o con el bachillerato de Filosofía, que en aquel entonces era un bachillerato que tenía nuestra universidad, pero nada más, no había otros. Ya después nosotros creamos este bachillerato, que ya también lo desaparecieron porque se unificó con la reforma integral del bachillerato, se desaparecieron y ya todos los bachilleratos son comunes en México, según la Secretaría de Educación. Pero ese fue una parte importante de mi formación, por eso no me enfrenté a un desafío como ahora los jóvenes se enfrentan al desempleo, a la competencia, al ganar un espacio. Es decir, hay muchas dificultades que hoy los egresados, pues sí, se enfrentan a una gran cantidad de problemas y desafíos. El idioma, el manejo de cómputo, y en nuestra época, pues el idioma no era como lo es ahora. El cómputo, pues resulta que apenas, si recuerdas, para 1979-80 aparecía el Internet en México. Nosotros ya no tuvimos ese privilegio. A nosotros nos enseñaron cómputo, pero en programación, en Fortran, en COBOL, y entrábamos a procesar información a un centro que se llamaba el CICALI, Centro de Cómputo, pero era como entrar a un lugar prohibido propiamente. Para imprimir una página teníamos que hacer un montón de tarjetas perforadas y eso es historia, eso es prehistoria más bien dicho. Y las computadoras eran pues un milagro. Aquí la primera computadora de tipo personal que se tuvo en esta facultad fue en 1981
y la fuimos a comprar a Texas. Era una Texas Instrument y su floppy era del tamaño de una caja pero gigantesca y con un disco flexible de tipo familiar y todavía era así como la atracción más grande de tener una computadora. Entonces nosotros no tuvimos esa formación, tuvimos más formaciones teóricas, más de libro, más de discusión, más de análisis y obviamente tuvimos una gran cantidad de profesores que eran ya profesores muy destacados en la UNAM y unos poquitos que había por acá por el Estado de México. Pero ese fue mi reto. El reto mío no es el reto de las generaciones modernas. Yo tuve toda la disposición, toda la posibilidad de desarrollarme en todos los lugares de trabajo, inclusive lo que te estaba yo comentando, de ir a la UNAM con la maestra María Luisa Morales, de pedirle asesoría, porque ella fue nuestra asesora de tesis con el doctor Luis Lara y con otros psicólogos de esa época en que nos ayudaron. Nos vinculamos con el Consejo Nacional de Enseñanza e Investigación de Psicología y así recorrimos todo el país, lugar por lugar, ahora sí, estado por estado, preguntando dónde había escuelas de psicología y registrándolas, llevando un registro minucioso hasta encontrar 59 en 1979-80. Ahora, pues, ya son más de 1,000 escuelas, más de 1,000 en todo el país, de las cuales una gran mayoría son escuelas privadas. Y escuelas públicas son contaditas, como la tuya, como la mía, que además se ven apabulladas por esa mercadotecnia que hay de pensar que la educación es mejor en lo privado. Hay gente que piensa que pagar una escuela privada forma mejor a los psicólogos. Y pues esa es una discusión que habría que tener. Y hoy las organizaciones como el CNEIP ya también se llenó de escuelas privadas. El CNEIP en la época en que yo inicié esa investigación, la mayoría eran escuelas públicas. La organización era una organización de escuelas públicas. Ahora ya los presidentes ya son los representantes de las escuelas privadas, la mayoría. Y una gran mayoría de organizaciones está integrada por escuelas privadas. Y entonces la lucha ya está entre lo público y lo privado. Y por eso yo digo que esa es una discusión muy interesante, muy importante, que habría que ver y habría que checar si en realidad las escuelas públicas y privadas podrían sentarse y podrían desarrollar una estructura curricular común, porque ese es precisamente, yo digo, un interés económico, porque pues entiendo que las escuelas privadas son un negocio, nadie me va a decir que no, son un verdadero negocio. Hoy por hoy, eso es lo que estamos discutiendo en un país como el nuestro, la lucha entre una escuela pública que puede ser gratuita, que puede ser laica, aunque no necesariamente obligatoria, ¿verdad? Por ejemplo, tu escuela, pues supongo que es gratuita por pertenecer a la UNAM, no sé cuánto pagas, pero acá un estudiante por cada año escolar paga entre, no sé, entre 2,000, 2,500 pesos, porque pagan por créditos escolares, suman los créditos y les cobran por créditos escolares. En el caso tuyo desconozco cómo estén actualmente, porque hace mucho ya no me vinculo con las escuelas porque pues ya me dediqué más a trabajar por acá. Pero mi investigación, las dos investigaciones iban en ese enfoque, en esa idea de encontrar respuestas. ¿Qué tipo de respuestas son las que podemos encontrar en la psicología, en esta lucha del conocimiento y en esta lucha de la elaboración de planes y programas? Pues yo digo que una utopía, intentar vincular a las escuelas de psicología en un denominador común. Claro, como nos decía, usted no tuvo desafíos, no tuvo dificultades, pero como lo mencionaba, actualmente sí se tienen muchas Ujú. dificultades, ¿no? Sí. ¿Qué recomendaciones darían los psicólogos en formación para incorporarse exitosamente al campo laboral? Híjole, esa excelente pregunta también. Mira, yo creo que siempre les digo a los alumnos, buenas teorías científicas, comprobables, demostrables, científicas, aclaro,
científicas. Un buen ejercicio desde temprana edad, es decir, desde los primeros semestres, entrarle a las prácticas escolares, al ejercicio profesional, asesorados obviamente por sus profesores desde temprana edad. Y desde luego, hoy el mundo está lleno de tecnologías y entonces pues, el manejo de una buena tecnología. Serían 3 puntos que yo les recomendaría a los estudiantes de esas generaciones. Buena teoría científica, muy buena práctica profesional desde estudiante y muy buen dominio del uso y estrategias de la tecnología. Ese les daría un camino al éxito profesional. Muchas gracias por sus recomendaciones. Seguramente los que nos están viendo las tendrán en cuenta. Y cuénteme desde su punto de vista, ¿cuáles son las perspectivas y los retos de la psicología en América Latina, además de lo que ya nos comentaba? Bueno, mira, la perspectiva y los retos, yo te quiero comentar que la noto muy complicada, la perspectiva, muy complicada por esa gran cantidad de instituciones que, insisto, forman psicólogos, pero desde la visión de una formación de tipo privado y una teoría o unas teorías muy específicas que chocan con lo que se forma en las universidades públicas. La mayoría, pues obviamente, yo insisto, son instituciones de tipo privado. El reto precisamente está ahí, ese es el reto más importante que tendríamos en México y en América Latina, la búsqueda de una estrategia para elaborar un plan curricular común. Pero a partir de ahí sería cerrar un plan curricular común y luego, al término, plantear especialidades, como lo decía yo. Las especialidades ya pueden ser en clínica, en laboral, en social, en experimental, en cualquier área de la psicología, pero al término de una formación general común. Es decir, que si un estudiante ya no pudiera seguir en un estado, se podría cambiar a otro estado y ya no tendría dificultades en irse. Pero si ahorita un estudiante quiere cambiarse de Iztacala aquí al Estado de México, resulta que le hacen una serie de problemáticas tremendas porque los planes de estudio no son comunes. Si se quiere ir a Morelos, menos. Si se quiere ir a Monterrey, menos. Es decir, cada escuela de psicología tiene su distintivo especial y eso hace un problema muy grave en la formación de los psicólogos. Por eso yo decía, puede ser algo equivalente a la medicina o algo equivalente al derecho, a donde ya hay conocimientos comunes y después la especialidad. Eso es lo que yo vería primero como mi perspectiva y luego el reto más importante. Muy bien. Doctor Morales, ¿algo más que usted considere conveniente expresar en el contexto de esta entrevista? Bueno, pues hay algo muy importante que hemos estado manejando. El trabajo del psicólogo, es decir, todo estudiante, pues tenemos entendido que entra a la escuela para salir a trabajar. Y entonces lo más importante es el trabajo que tiene el psicólogo, pero es muy necesario que el trabajo se unifique y por eso yo hablaba de un plan curricular común y después ya una estrategia de especialidades como tal. Mira, te quiero comentar que en estos días, el 29 de marzo precisamente, apareció en el Facebook de un grupo de psicólogos de Toluca y una estudiante colocaba un anuncio que decía, atención psicólogos del Estado de México y de Toluca, necesito su ayuda. Y comienza diciendo que así como ellos decidieron de alguna manera dedicarse a esa noble profesión, el día de hoy se siente frustrada y honestamente estaba exhausta porque la pandemia le trajo una serie de problemas en la cuestión laboral y en su remuneración, obviamente, que es lo que estaba yo planteando ahorita, y que a partir de ahí ella tuvo que tomar cursos de actualización y prepararse en otras áreas que no eran de psicología para ayudar a sus pacientes, para ayudar a algún taller en actividad y obviamente se fue a preparar a una institución de tipo privado a donde le dijeron que obviamente pues, tenía que encontrar una solución y que esa solución tenía que ser económica, moral, profesional y que esto tenía que ser a través de
indagar, investigar a través de la red cómo hacer estrategias para cursos, para capacitación de colegas, para ayudar a mejores oportunidades. Y todo esto ella lo hizo a través de un asesor, de un consultor privado, que obviamente le dijo que tenía que ser una investigación, y sintetiza ella diciendo que a cambio de unos minutos del tiempo que tienen sus compañeros, les compartía este correo electrónico y que hicieran una encuesta, que obviamente la hizo en electrónico y que estaba preguntando qué pasaba con todos los psicólogos en el estado, que le contestaran ese cuestionario para que ella pudiera organizar esa información y así saber qué tipo de cursos podría dar ella. Y les pregunta qué les parecía a los psicólogos y que les dejaba un link para que se comunicaran con ella y que pudieran ayudarle en ese trabajo. Eso es parte de lo que hoy me preguntabas hace rato, a qué se enfrentan los estudiantes, pero se enfrentaron a una pandemia, no había trabajo, no había pacientes, muchos tenían que inventar cosas y una gran cantidad de gente inventó que había que dar consulta a través de la red. Y entonces, pues muchos se pusieron dizque a dar consultas de tipo de redes, como nosotros a dar clases a través de la red, y resulta que pues eso es una complicación muy seria, muy profesional, porque requiere de estrategias, requiere de sistemas, requiere de conocimientos, requiere de una serie de cosas muy interesantes. Pero ahí está ese asunto, la problemática de los jóvenes hoy, aparte de pandemia, es formación y es empleo e ingresos económicos. Ese es el problema al que se enfrentan hoy en día nuestra gran cantidad de egresados. Doctor Ignacio Morales Hernández, reitero mi agradecimiento por el tiempo que ha brindado para esta entrevista. Todo lo que nos ha compartido hoy ha sido muy valioso. Muchas gracias. Híjole, no me lo agradezcas, yo soy el que estoy agradecido porque ustedes me toman en cuenta y dicen que yo soy un psicólogo bastante reconocido, pues muchas gracias, pero no es así tampoco, no es tanto. He realizado mi trabajo profesional en el Estado de México, he colaborado a nivel nacional, a nivel local y he colaborado con algunos colegas a nivel internacional y me siento satisfecho por todo. Yo les mando un abrazo, como ahora se estila, un abrazo virtual a distancia y les agradezco mucho la atención. Un saludo a mi gran amigo Marco Eduardo Murueta Reyes. Un abrazo y una felicitación a ti. Muchas gracias. Y a todos los que nos han visto, también agradezco el tiempo que nos han dedicado y esperamos que haya sido de mucho interés para ustedes. Se despide Mariana Cruz del proyecto de Psicología en América Latina. Hasta luego. Hasta luego. Adiós. Gracias.